Buenas tardes, pues sed bienvenidos aquí a uno de los nuestros, pues con una entrevista que traemos pues con un pedazo de artista como es Tom Gauld. Hi Tom. Hello. Y nuestra colaboradora que hoy hará de traductora para la entrevista, que es Ona. Hola Ona. Hola. Y bueno, pues sin más dilación, porque Tom es un autor pues muy ocupado, como se puede comprobar con sus obras y todas sus obras, ¿no? Siempre está ahí enfrascado en algún trabajo. Y bueno, pues comencemos. Lo primero, pues agradecerle por estar hoy con nosotros en nuestro programa y dedicarnos unos minutos para conocerle mejor. First of all, thank you for being here with us today and for taking a few minutes to get to know you better. Thank you so much. Thanks for having me. Vale, pues nos gusta comenzar pues siempre con la misma pregunta, ¿no? Sobre los orígenes de los autores, y nos gustaría saber o conocer cuáles son los orígenes de Tom Gauld. ¿Qué tipos de lecturas llegaron a sus manos cuando él era joven? We like to start with the same question, and that is about the background of the authors. And we would like to know what background did you have and what were your origins and what kind of books did you read when you were younger? Well, I've always loved to draw pictures, and when I was a kid, I just would spend most of my time drawing my own, drawing pictures of anything really. And for that reason, I loved comic books and illustrated books and picture books. And my parents were big users of the local library. I grew up in the countryside in Scotland, quite far from everything. But we would go every week to our local library. And this was in the 80s. They didn't have a huge selection of comics, but they did have all the Tintin books and all the Asterix books. So my comic reading kind of began with French and Belgian comics. And for me, that style, the sort of drawing style of a Tintin comic is sort of what I think of if I close my eyes and imagine a sort of perfect comic book, really. So that's where I started reading those books, and I went on to read all sorts of comics, superhero comics, British sci-fi comics, and then in the 90s, indie comics. Thank you. Siempre le ha gustado dibujar, siempre cuando tenía tiempo libre o siempre estaba dibujando. También sus padres utilizaban mucho la biblioteca pública. Él se crió en un pueblo de Escocia y cada semana iba con sus padres a la biblioteca pública, y allí es donde se inició a los cómics, leyendo Tintín y Obelix, Asterix y Obelix. Se inició con el cómic francés y belga, y después ya, bueno, esto era en los 80, y después ya descubrió el cómic inglés de ciencia ficción, y ya después más el cómic indie. Para él, dice que Tintín, sobre todo, es lo que él encontraba que era como el cómic perfecto, el dibujo, todo. Sí, ¿no? Que cerraba los ojos y se imaginaba. Y se lo imaginaba, sí. Imaginaba la historia. Uh-huh. Vale, y después de todo esto, imagino todas estas lecturas, pues imaginamos que tomaría la decisión de ser autor, pero ¿cómo y cuándo decidiste que querías ser autor de cómic? When and how did you decide that you wanted to become a comic author? Well, I didn't really know that I wanted to do that. I went to art school thinking I'd be an illustrator and I'd make illustrations for other people's stories. I didn't think I was a writer. I thought I was a drawer and that was all I'd do. But when I was at art school, I started meeting people. I made some friends who made their own comics, and they had a better attitude than me. They didn't think
think too much. They sat down with pen and paper and just decided they would tell stories, and that inspired me to try to make my own comics and not to think about it too much. And I started making comics just in my sketchbooks, really, and they weren't great, but my friends seemed to think they had something in them, so I made more, and people began to enjoy them, and I guess that's how I sort of accidentally started making comics. Él dice que él tenía decidido que quería ir a la escuela de arte y fue ahí donde él no se imaginaba que llegaría a ser escritor de cómic también o creador. Él pensaba que sería ilustrador o dibujaría para otras personas, pero fue ahí gracias a que conoció a sus amigos que ellos se tomaban como una filosofía más diferente que a él, que consideraban que no se tomaban tan seriamente lo de ser escritor, estaban creando historias. Y fue gracias a ellos que él se animó también a escribir sus propias historias y ellos, sus amigos, le animaban, encontraban que tenía potencial. Y fue gracias a ellos que decidió que él también podía escribir sus historias y es lo que se dedica ahora. Por suerte tenemos aquí todas. Vale, bien. Pues por suerte, bueno, como decimos, que pudo dedicarse y se dedica enteramente al mundo del cómic. Y bueno, entremos primero en su estilo, que se puede definir como minimalista, que a primera vista como reclamo, puede ser simple, entendiendo pues, el concepto de simpleza, pero que para mí tiene una narrativa y un manejo de perspectivas pues, muy envidiable, ¿no? Y asombroso. Un estilo que es ya característico dentro de las obras de Tom. ¿Cómo se llega a este dominio de dibujo y cuáles fueron sus mayores influencias? Your style could be defined as minimalist, at first sight simple, understanding the concept of simplicity, but you have a very characteristic way of drawing, or you know that it's your work, and you have a very enviable narrative and understanding handling of perspective. And we would like to know what do you think have been your greatest influences to get to have your own style? Well, I think my style kind of grows out of those early comics I was talking about that I was doing in my sketchbook, and I was just trying to learn how to tell stories and jokes with pictures. And I thought, it's so hard to make a comic work at all. I'll start with just very simple stick figures and simple dots for eyes, and just keep it simple and focus on the storytelling part. But then as I went on to make more comics, I realized that minimal style was really all I needed to tell a story, especially for jokes. I think a very simple style helps with humorous things. And I also realized how nice it is, or how much I enjoy leaving space in the comic for the audience to imagine things. So really drawing as little as possible and making as much happen in the brain of the reader is what I've come to enjoy doing. Como decía antes, sus grandes influencias son los cómics que cuando era pequeño leía, y con su estilo característico él empezó a dibujar más minimalista porque él decía que no dibujaba como tan realista, y pues como cuando empezó a crear sus propios cómics decidió empezar más minimalista para así ir mejorando poco a poco y ver cómo era escribir un cómic, la historia. Pero a mesura que fue escribiendo más cómics, más historias, se dio cuenta que esa es la manera que le gustaba, que con el humor estos dibujos más
más minimalistas van muy bien porque también dejan más espacio al lector y se puede basar más en la historia que está contando. Y también hace que el lector puede pensar más y puede en la historia y en todo. Well, the people say it's more difficult to make humor to make drama. Yes, I don't know. I think they're both very difficult. I think yeah. I mean, doing anything good is difficult. So I wouldn't say either is easier. Bueno, pues entrando ya en tus obras, comenzaste aquí en España y en general para darte a conocer en el medio, comenzaste con una novela gráfica que fue Goliat y después directamente saltaste a las tiras de prensa en el periódico The Guardian. Y luego, entre medias, también realizaste Mooncop. ¿Cómo es llevar este tipo de narrativa, este tipo de saltos? Cómic, prensa, cómic. You started with a graphic novel such as Goliath, and after you jumped straight or directly to press strips in The Guardian, and in between you also made Mooncop. And how do you feel about being changing constantly your narratives or these styles? Well, I've been doing these short, funny cartoons for The Guardian for 17 years now. So I'm always doing them. It's not like I stop doing them when I'm doing a graphic novel. That's the backbone of my week is doing a short, funny cartoon about books for The Guardian and a short, funny cartoon about science for New Scientist magazine. And doing those short, funny cartoons, I find not easy, but it feels like a routine. I know that I have to do that every week, and I enjoy that routine and trying every week to do something new in that small space that I have. And it's very different from making a graphic novel or from making the children's book I wrote, where it's much more than a week's work. It's lots of thinking and planning, and I find it much more difficult. At the moment, I'm trying to write a new graphic novel, and it's so much harder than the short cartoons. I think there's something about my brain which is attuned to doing little things, and I find it much harder to work on longer things. Bueno, para él lleva 17 años dibujando y haciendo historias para The Guardian. Y ahora también está haciendo historias por la revista científica. Estas, bueno, para él ya es natural hacer estas pequeñas viñetas o las viñetas de The Guardian y estas, o sea, estas historias cortas de humor ya están como, para él ya es la rutina, ya están dentro de él, ya le salen. Para él es más difícil ponerse como a hacer una novela gráfica. Tienes que pensar, bueno, tiene que pensar mucho, se tiene que organizar también, es como todo más complicado el proceso de poder llegar a hacer una novela gráfica. Y ahora mismo está escribiendo también una novela gráfica y para él como es todo más complicado. But one thing I do love graphic novels, and I love books where you pick it up and from the start of the book to the finish, it's one long story which the artist is telling. So I really want to make more graphic novels, and I like having that bigger space to play with. But with that bigger space come all the strains of trying to make something worthy of that space. O sea, es más complicado, pero le gusta mucho y quiere escribir más novelas gráficas porque, Yes, please. Yes. porque también le da este espacio de poder crear una historia más, con más hilo, con más trama, que también lo que conlleva es que sea más complicado, pero
que le gusta mucho y quiere escribir más novelas gráficas. Yeah, it's not the same. Obviously, it's not the same. Make the strips for the newspapers or make a graphic novel. You put more insight about you or your sense about the strips. Yes, no, absolutely. I have more space to say things, and then I have to think, what do I want to say? Whereas with the weekly cartoons, I just think it's Tuesday, I've got to do something. It's a shorter thing, and I can afford to think less and just go with my instinct for the jokes. But with the graphic novel, you've got to think and plan and say, what am I trying to say here? Claro, obviamente, o sea, con las viñetas que tiene que hacer para The Guardian o para los periódicos es una cosa como más intuitiva, más corta, porque no tiene tanto espacio y tiene que ser como más rápido porque es cada semana. Pero en cambio, en una novela gráfica tienes que pararte a pensar qué quieres decir, cómo lo quieres decir. Tienes que hacerte un plan para saber y para decidir qué cosas decir y qué cosas quieres poner. Sí, claro, obviamente sí es. Y mucho mejor, it's much better. We want more graphic novels about... Vale, mencionadas Goliath y Moon Cop, pues si añadimos Baking with Kafka y Revenge of the Librarians, y tenemos una colección de nominaciones y premios que asombra. Incluido este año, que en Angoulême también tuviste una nominación, que allí por suerte pues pudimos contactar y conocer a Tom. ¿Cómo se lleva esto de los galardones y si sirve de ayuda para fomentar o para promocionar a Tom como autor y tus obras? Mentioned it before, like Goliath and Moon Cop. We have to also talk about Baking with Kafka and Revenge of the Librarians. You have an amazing collection of nominations about your work and awards, and including this year in Angoulême that you were nominated. And he was very lucky to meet you and to be able to talk with you. And how do you get with the awards? Do they help you to promote your work or to be easy to be able to publish? It's always nice to get an award, and the publishers seem happy, and my mum is always happy when I get an award, and I'm happy. Yeah, it's nice, but it's not that. It doesn't help me make the work really. In fact, sometimes it can make you more anxious about making things and living up to what people seem to have liked before. I mean, I'm not complaining. It's lovely to win awards, but I think if you want to make work, you've slightly got to treat it as, if you get them, it's nice. If you don't get them, it's fine, and you just try and move on. It's always nice to go to comics festivals and to go to Angoulême, to the big comics festival in France. So those awards help me travel and see things. So I'm always grateful, but it doesn't help the work, I don't think. Bueno, dice que siempre se agradece estar nominado y ganar premios. Su editorial también lo agradece y su madre siempre se pone muy contenta cuando gana un premio. Eso dice de que siempre se alegra muchísimo por las nominaciones y por los premios, pero no tiene por qué como ayudar en el trabajo. A veces puede pasar lo contrario, que ganando premios te autoexiges o quieres estar al nivel, pero no se queja, siempre lo agradece muchísimo y está súper encantado de
de las nominaciones y de así poder viajar a las convenciones de cómic. Siempre está encantado de poder visitar nuevos países y nuevos lugares y agradece mucho como todo el apoyo. Bueno, recordemos que Baking for Kafka ganó un premio Eisner. O sea, que es uno de los premios más importantes en el mundo del cómic. Baking for Kafka is winning a Eisner. It's the biggest galardon in comic media. Yeah, no, that was very nice. I was pleased. Yeah. Bueno, en tus últimas obras, que es The Little Wooden Robot and the Lock Princess and the Revenge of the Librarians, cambias completamente el estilo. El primero es realizado como un cuento infantil. Okay. ¿Qué te animó a hacer esta obra? With your latest work, The Little Wooden Robot and the Lock Princess, and the Revenge of the Librarians, you changed completely your style. The first one being more like a children book. And how did you change this style, or what made you think that this style was better, or what made you want to do this style? Well, I've wanted to do a children's book as long as I've been an illustrator, really. I love illustrated children's books and love the fact they're like comics, but not like comics. And I have 2 daughters and would read them a lot of bedtime stories. And through doing that, I sort of started to think more seriously about writing a kid's book. And I made up this story. The Little Wooden Robot story was a bedtime story I made up for my daughters. It wasn't exactly like the book, but the first draft was just invented out of my head as I sat with them one evening. And they liked the story, and I thought, oh, this could make a children's book. And then it took a few years. I just worked on it in my spare time when I wasn't doing comics. And so I worked on it. And what I wanted was to make something which had all the stuff I like about my comics, but would function for small children and work as a bedtime story. So I tried not to change the way I work, but there are some things that have to be different for little ones. Thank you. Siempre ha querido hacer escribir un cuento infantil o un libro infantil. Siempre le han gustado muchísimo y siempre lo ha tenido en mente que quería escribirlo. Y tiene 2 hijas y siempre les lee cuentos antes de ir a dormir y también le cuenta historias que él crea. Y fue a través de esta rutina que pensó de, ostras, pues podría escribir un cuento infantil. Ya se lo tomó como más en serio y el primer borrador que hizo era de las historias que él le contaba a sus hijas y enseñó el primer borrador, les gustó y se empezó como a trabajar en el libro. Y sí, es diferente, es verdad que no es como sus novelas gráficas, pero también porque se tiene que adaptar a un libro infantil y para los pequeños. Pero sí que coge todo lo que le gusta y todo su estilo, pero adaptado más a los niños pequeños. I mean, two things I had to change from my usual style. One was the publisher told me the characters have to have smiley faces. They have to have mouths and eyes. And in my cartoons, I often don't have any mouths, sometimes just dots for eyes. But they told me your characters need to be a bit more expressionful than your cartoons are. And I think that's fine. So I thought how little
how little can I get away with, but still have it look like friendly children's book characters. And the other thing I changed was my younger daughter said, your colors are too dingy. Your normal colors are too muted and brown, and children want a brightly colored book. So it's not a very brightly colored book as children's books go, but for me, it's quite a lot brighter than my usual style. So that was something I worked on to try and find that middle ground between the sort of colorfulness of a children's book and the sorts of colors that I like. So I was balancing things. Dos cosas que sí que cambió de su estilo original es que su editor le dijo que esos personajes tenían que ser más expresivos, tenía que dibujarles como más sonrientes y con ojos, que normalmente él no dibuja, bueno, dibuja sus personajes más minimalistas o sin ojos o sin sonrisas. Y eso sí que lo tuvo que cambiar para adaptarlo más a los cuentos infantiles. Y después, otra cosa que cambió, que fue gracias a su hija pequeña, es que le dijo que los colores que estaba usando para el libro infantil eran demasiado... no eran nada vivos, eran muy fríos. Él está acostumbrado a usar colores más marrones, más fríos. Y claro, su hija pequeña le dijo que tenía que usar colores más vivos. Y eso sí que lo cambió, no del todo, o sea, sí que son más vivos, pero no tanto como los cuentos infantiles que se suelen hacer. Ahí tenemos cómo es el estilo. Y bueno, en la segunda obra, que lo que hemos comentado, de The Revenge of the Librarians, trata sobre el mundo que rodea la literatura, los libros, imagino que pues los libreros, obviamente. ¿Hay algo personal o venganza sobre ellos? In the second book, The Revenge of the Librarians, it goes around the literary world and all the books and the librarians, and is if you have some grunge or do you have some revenge about them? No. I mean, the title very much came from one of the comic strips in the book, which was about librarians having revenge on the government. And here in the UK, there's been a lot of cuts to library budgets and bad politicians who don't believe in libraries. So the cartoons are very much on the side of the librarians, and even though they're jokingly sometimes the villains, I think everyone who read the cartoon will know whose side I'm on. And I've been delighted with, as I've toured that book around the world, I've met more librarians in the last year than in the whole rest of my life put together, because they often come to signings and are happy to be featured in the book. So I'm delighted about that. No, que va, o sea, es al contrario. El título de esta novela gráfica es sacado de unas viñetas, de unas ilustraciones que están dentro de la novela. Y es más al contrario, está como dedicado a los libreros esta novela gráfica, más porque actualmente hay unas políticas en Inglaterra que están muy en contra, no, les han reducido mucho el presupuesto a las librerías y a las tiendas. Y si una persona se ha leído la novela, sabrá de qué lado está, si de los libreros o del gobierno. It's a joke. It's a great album because it's if you speak about that, the librarians about against the government, and it's a really satiric book about that. También ha dicho que en sus firmas
van muchísimos libreros, están encantadísimos y que ha sido como la vez viajando, ha ido conociendo a muchos más libreros y ha hecho muchos más contactos con ellos. Yes, it's a great book. Here in Spain, it's not too much time to publishing here, and it's all sold. Well, no, I'm really glad, and it's wonderful that my publishers and translators have managed to make that humor work in other languages, because that's almost as difficult as writing the cartoons in the first place, is making sure the humor translates. So I'm delighted with what Salamandra has done with the book, and I'm really pleased they've published all my books that they've published. Yeah. Está encantado de la traducción y de cómo ha ido en España. Dice que muchas gracias a Salamandra por la traducción y el trabajo que ha hecho, y también que es igual de difícil poder traducir sus novelas gráficas o en general las novelas gráficas y haciendo que su humor que hace, que es característico en sus novelas gráficas, se pueda entender en otras lenguas y que case también. Sí, es un mérito poder conseguir eso. Mm. Y bueno, pues para terminar, ¿qué podrías adelantarnos algo de un proyecto futuro, algo que no sea muy secreto, pero podrías comentarnos algo de futuros proyectos, esta futura novela gráfica que has comentado? And finally, could you give us like a preview or something about your future projects, or as you said before, that you are thinking about a graphic novel that you want to make, if it's possible and if it's not top secret? We are alone right now. I am trying to start a new graphic novel, and that will be my next project. And after that, I will do a children's book. But I don't like to talk about them before I'm sort of properly started. And to be honest, I wouldn't say I'm even started yet. So maybe I'll come back in 6 months and we can talk about the new book. Okay. Dice que aún no está hecha, que está en procesos de pensar y de ir formando una nueva novela gráfica y un nuevo libro para niños, pero que no le gusta mucho hablar sobre estas cosas porque aún no están hechas y prefiere como hablar más de ello cuando ya estén hechos, que ya tal vez dentro de 6 meses podrá volver y podrá hablar más sobre este tema, más a profundizar sobre los temas de estas 2 nuevos proyectos. Right. Tom, we have the last question. We have time to have the last question. Sure, yeah. About the viewers. Yes, here. About what? Wait. Sorry. Here. Ona, ¿puedes traducirla? Que nos recomiende algún autor que él crea que es. Can you recommend, or do you have a preference that you want to talk about, some author that you think that it's amazing or that you really enjoy to recommend to people? What have I read recently? The first one is your albums, your books. Of course. I mean, there's so many good comics out. The last comic I read, that springs to mind, was called Ducks by Kate Beaton. Kate Beaton's a very funny Canadian cartoonist who did short funny strips which were called Hark a Vagrant, but she's now written a brilliant graphic novel, a memoir, which I read just recently and I thought was wonderful. So I recommend Ducks. Vale. Recientemente ha leído una memoria, así como más biográfica, una memoir de una autora canadiense que se llama Ducks,
que le ha gustado mucho. Ella también hace ilustraciones más viñetas, más de comedia también, pero recientemente ha leído esta memoir que le ha gustado mucho y la recomienda muchísimo. Perfecto, pues nos quedamos con esta recomendación del propio Tom. Y bueno, pues nos ha dicho que eso, que tiene muy poco tiempo. Thanks for your time, for your words. Well, here is about here in Angoulême. Oh yes. Thank you so much about that. That's all right. Well, thank you. Thanks very much for having me. It's been fun. Yeah, I hope to see you here in Spain soon. Please, soon. Great. Yeah. Well, yeah, let's see. I hope so. And thank you so much. I hope to see you. Gracias, Ona, por ayudarnos. No, no es nada. Gracias a todos. Thank you so much. Thank you. Thanks for your lovely translation. It's been really helpful. Thanks. Thank you. To stay here, and I hope you enjoyed this interview, and maybe we come back to make the other about your new graphic novel. Perfect. Thank you. Thank you so much. Very much. Bye-bye. Bye-bye. Have a great day. Thanks.